Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos con nuestro capítulo número 8 de esa guía de la declaración de la renta. Hoy vamos a hablar de ganancias y pérdidas patrimoniales. Y antes de empezar, ya sabéis que esta guía de la declaración de la renta está patrocinada por OptiRenta. Aquí los tenéis. OptiRenta son esos profesionales, más de 50, dedicados a tu declaración de la renta. Te van a ayudar con todos los trámites, te puedes olvidar del follón que supone hacer la declaración de la renta, pero es que además te van a ayudar a no pagar de más. Y dirás tú, ¿y por qué voy a pagar yo de más en la declaración de la renta? Bueno, pues que sepas que en cada ejercicio, en cada campaña de la declaración de la renta hay cientos de millones de euros que se pagan de más. ¿Y cómo puede ser eso? Muy fácil. Declaraciones de la renta que están exentas, que no hay obligación de hacerlas y no se hacen. Y cuando uno las hace se da cuenta que le salían a devolver. Bueno, pues ahí hay parte de esos cientos de millones que se pagan de más. Pero la parte más importante está en todos esos contribuyentes que no aplican correctamente las exenciones nacionales y autonómicas. Muy importantes las autonómicas. Bueno, pues a eso te ayuda OptiRenta, a hacer la declaración de la renta correctamente con todas las novedades fiscales y aprovechar todas las deducciones y bonificaciones a las que tienes derecho. Así que ya sabes, para no pagar de más, OptiRenta. Ahora sí, vamos con las ganancias y pérdidas patrimoniales. Como te decía, esta es la 8ª entrega de nuestra serie sobre la declaración de la renta. Nos vamos a enfocar en un tema crucial para muchos contribuyentes, las ganancias y pérdidas patrimoniales. Vamos a desglosar los conceptos básicos, a entender cómo se calculan y cómo afectan a tu declaración de impuestos. Así que sin más, empecemos. ¿Qué son las ganancias y pérdidas patrimoniales? Bueno, las ganancias y pérdidas patrimoniales son conceptos utilizados en el ámbito fiscal para describir el aumento o disminución en el valor del patrimonio de una persona debido a la venta, transmisión o cualquier cambio en la propiedad de sus bienes y derechos. Estos conceptos son clave para la declaración de impuestos sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, en muchos países, incluido en España. Ganancia patrimonial. Bueno, pues una ganancia patrimonial ocurre cuando el valor por el cual se transmite un bien, valor de transmisión, es superior al valor por el cual se adquirió dicho bien, valor de adquisición. Esencialmente representa un beneficio obtenido por el contribuyente al vender o transmitir un bien por un precio mayor al que le costó, ajustado por cualquier gasto o mejora realizada en el bien. Pérdida patrimonial. Bueno, pues una pérdida patrimonial se da cuando el valor de transmisión de un bien es inferior al valor de adquisición. Esto significa que el contribuyente incurre en una pérdida económica al vender o transmitir un bien por un precio menor al que costó. También ese precio ajustado por los gastos asociados y las mejoras. Estas ganancias y pérdidas se calculan tomando en cuenta todos los costes asociados con la compra y venta del bien, así como las mejoras capitales hechas al mismo. Y es que son importantes para determinar la carga tributaria del individuo relacionada con sus activos y transacciones. Tipos de bienes y derechos involucrados en esto de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Las ganancias y pérdidas patrimoniales pueden surgir de una amplia variedad de bienes y derechos. En el contexto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, estos bienes y derechos incluyen prácticamente cualquier elemento del patrimonio personal que pueda ser vendido o transferido. Vamos con algunos ejemplos comunes de tipos de bienes y derechos involucrados. Inmuebles incluyen casas, apartamentos, terrenos y otros tipos de propiedad inmobiliaria. Las ganancias o pérdidas se generan cuando estos bienes se venden a un precio diferente al de compra, ajustado por los costes y las mejoras realizadas. Vehículos, coches, motocicletas, barcos y otros vehículos también pueden generar ganancias o pérdidas patrimoniales al ser vendidos o transferidos. Acciones y participaciones en sociedades. La venta de acciones o participaciones en empresas, ya sean cotizadas en bolsa o no, pueden resultar en ganancias o pérdidas. Bueno, pues estos movimientos son muy comunes y frecuentemente vigilados por su impacto en la declaración de impuestos.
Obras de artes y antigüedades. Estos bienes, pues debido a su valor a menudo subjetivo y su potencial apreciación, pueden resultar en significativas ganancias o pérdidas patrimoniales al ser vendidos. Joyas y metales preciosos, similares a las obras de arte. La venta de joyas y metales preciosos, como oro o plata, puede generar cambios en el patrimonio que se traducen en ganancias o pérdidas patrimoniales. Derechos de propiedad intelectual. Estos incluyen patentes, derechos de autor, marcas registradas y otros derechos similares que cuando se venden o licencian pueden resultar en ganancias o pérdidas patrimoniales. Productos financieros derivados, opciones, futuros y otros derivados financieros también pueden generar ganancias o pérdidas al ser negociados. Bienes muebles, otros tipos de bienes muebles como mobiliario, equipos, herramientas, cuando son vendidos también pueden generar ganancias o pérdidas patrimoniales. Derechos y concesiones, los derechos sobre recursos naturales o concesiones administrativas, cuando son vendidos o expiran, pueden resultar en ganancias o pérdidas patrimoniales. Consideraciones importantes. Cualquier transacción que involucre estos bienes y derechos debe ser cuidadosamente documentada y considerada en la declaración de impuestos, ya que afectará a la base imponible del contribuyente. Las reglas específicas sobre cómo se calculan estas ganancias o pérdidas pueden variar dependiendo de la legislación local, por lo que es crucial consultar con un asesor fiscal para asegurar la correcta declaración y optimización fiscal. Por eso, aquí tenéis OptiRenta. ¿Cómo se determinan las ganancias y pérdidas? Las ganancias y pérdidas patrimoniales se determinan a través de un proceso sistemático que evalúa la diferencia entre el valor por el que se transmite un bien, valor de transmisión, y el valor por el cual fue adquirido, valor de adquisición. Aquí te explico cómo se calculan estos valores y cómo se determinan las ganancias o pérdidas patrimoniales resultantes. Muy sencillo. Valor de transmisión. El valor de transmisión es el monto por el cual se vende o se cede el bien. No solo incluye el precio de venta, sino que también debe ajustarse restando cualquier gasto o tributo que el transmitente, haya pagado por la transacción. Esto incluye, por ejemplo, los costes de publicidad, las comisiones de agentes inmobiliarios o financieros y los impuestos específicos de la transacción, como por ejemplo puede ser el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. ¿Valor de adquisición? Pues el valor de adquisición es la suma de lo que costó inicialmente el bien más todos los gastos asociados con su compra, las mejoras capitales realizadas y también cualquier depreciación, amortización acumulada. Los gastos de compra pueden incluir impuestos de compra, gastos notariales, registros y otros gastos legales directamente relacionados con la adquisición. Gastos de compra, impuestos, comisiones y tarifas legales. Mejoras capitales, inversiones que incrementen el valor del bien, como por ejemplo una renovación importante. Amortización solo aplicable a bienes depreciables como edificios o maquinaria. Cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales. Una vez que se tienen ambos valores, las ganancias o pérdidas patrimoniales, las calcularemos de la siguiente manera. Ganancias o pérdidas patrimoniales serán igual al valor de transmisión menos el valor de adquisición. Si el resultado es positivo, se han generado ganancias patrimoniales. Si el valor es negativo, se ha incurrido en una pérdida patrimonial. Vamos con un ejemplo práctico que es como mejor se entienden estas cosas. Supongamos que compraste una propiedad por 100.000 euros. Gastaste 10.000 euros en gastos de compra y 20.000 euros en mejora. El valor de adquisición total es de 130.000 euros. Años después vendes la propiedad por 150.000 euros, incurriendo en gastos de venta de 5.000 euros. El valor de transmisión sería de 145.000 euros, 150.000 menos los 5.000. Así que la ganancia patrimonial sería 145.000 euros menos 130.000 euros, 15.000 euros. Consideraciones fiscales. Las ganancias patrimoniales están sujetas a impuestos según las leyes fiscales del país. En España, en nuestro caso, por ejemplo, se integran en la base imponible del ahorro del IRPF y pueden beneficiarse de ciertas exenciones o reducciones dependiendo de la naturaleza del bien y las circunstancias de la venta, como por ejemplo la reinversión en vivienda habitual. Este proceso subraya la importancia de mantener una buena documentación de todas las transacciones, gastos e inversiones relacionadas con los bienes, para garantizar una declaración precisa y beneficiarse de posibles exenciones fiscales.
Factores que afectan el cálculo de ganancias y pérdidas patrimoniales. El cálculo de las ganancias y pérdidas patrimoniales puede verse influenciado por una variedad de factores que afectan tanto al valor de transmisión como al valor de adquisición. Entender estos factores es crucial para asegurar las ganancias o pérdidas que estén calculadas correctamente y maximizar los beneficios fiscales disponibles. Aquí vamos a darte algunos de los factores más relevantes. Gastos de transacción. Los gastos de compra, por ejemplo, incluyen los gastos notariales, los costes de inscripción en registros públicos y los impuestos aplicables como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el ITP, que incrementan el valor de la adquisición. Gastos de venta, pues comisiones de agentes inmobiliarios, gastos publicitarios, honorarios legales y otros costes directamente relacionados con la venta de un bien. Esto se puede restar del precio de venta para determinar el valor de transmisión. ¿Mejoras del bien? Bueno, pues las inversiones en mejoras que aumenten el valor del bien, como renovaciones significativas, ampliaciones en propiedades inmobiliarias, se añade al valor de adquisición. Es importante que estas mejoras sean de carácter capital y no gastos de mantenimiento ordinario. Depreciación y amortización. Bueno, pues para bienes depreciables como edificios, maquinaria o vehículos, la depreciación acumulada reduce el valor de adquisición. La amortización refleja la pérdida de valor del activo con el tiempo y debe ser calculada según las tablas de amortización fiscalmente aceptadas. Inflación, y aquí hay uno de los grandes puntos. Aunque la inflación no se considera directamente en el cálculo de ganancias y pérdidas patrimoniales para fines fiscales, afecta mucho al valor real de los rendimientos. Es verdad que en algunos sistemas fiscales existen ajustes por inflación para el cálculo del coste de adquisición, pero no es común en todos los países. Condiciones del mercado. Las condiciones del mercado pueden influir significativamente en el valor de transmisión de un bien. Factores económicos generales, la demanda del mercado local y otras condiciones económicas pueden aumentar o disminuir el precio de venta real en comparación con el valor de adquisición. Exenciones y rebajas fiscales. Bueno, ciertas exenciones y rebajas aplicables a las ganancias patrimoniales, como la exención por reinversión en vivienda habitual o beneficios por la venta de acciones bajo ciertas circunstancias, puede afectar significativamente la carga tributaria y, bueno, pues necesitan ser consideradas al calcular el impacto fiscal neto de una transacción. Periodo de tenencia. El tiempo durante el cual se ha mantenido el bien antes de su venta puede afectar al cálculo de las ganancias patrimoniales, especialmente si hay reglas financieras que ofrecen beneficios para esas inversiones a largo plazo. Bueno, pues estos factores deben ser meticulosamente documentados y considerados al calcular las ganancias o pérdidas patrimoniales para garantizar que todos los elementos relevantes se han incluido y que la declaración fiscal refleje con precisión la situación financiera del contribuyente. La precisión en este cálculo no solo asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que también puede ayudar a optimizar la carga tributaria general. Implicaciones fiscales de las ganancias patrimoniales. Las implicaciones fiscales de las ganancias patrimoniales son, un aspecto crucial de la planificación financiera y tributaria para cualquier contribuyente. Estas implicaciones varían según el marco legal de cada país, pero aquí me centraré en el contexto del sistema fiscal español, que es bastante representativo de cómo se tratan estas ganancias en muchos otros sistemas tributarios. Vamos con los puntos clave a considerar. Integración en la base imponible del ahorro. Y es que las ganancias patrimoniales se integran en la base imponible del ahorro en el IRPF. Este segmento de la base imponible incluye también los rendimientos del capital mobiliario y las rentas imputadas de determinados bienes inmuebles. Tipo impositivo aplicable. Las ganancias patrimoniales están sujetas a una escala de gravamen progresiva que generalmente es diferente y más baja que la aplicación a los rendimientos del trabajo. Por ejemplo, en España las ganancias patrimoniales pueden tributar a tipos que varían dependiendo del tramo de ingresos, con tasas que han oscilado en los últimos años entre el 19 y el 26%.
Exenciones y deducciones. Existen diversas exenciones y deducciones aplicables que pueden reducir de manera significativa la carga tributaria sobre las ganancias patrimoniales. Por ejemplo, reinversión en vivienda habitual. Las ganancias obtenidas de la venta de la vivienda habitual pueden estar exentas si se reinvierte el importe obtenido en la compra en otra vivienda habitual en un plazo determinado. ¿Venta de acciones? Bueno, pues bajo ciertas circunstancias, especialmente si se reinvierten las ganancias en otras acciones o participaciones sociales, dentro de ciertos plazos y requisitos, bueno, pues puede aplicarse una exención. Compensación de ganancias y pérdidas. Muy importante. Las pérdidas patrimoniales pueden compensar ganancias del mismo ejercicio y si no se agota esta compensación, las pérdidas pueden trasladarse a los 4 años siguientes. Esto es muy útil para optimizar la carga tributaria a lo largo de varios años. Reglas específicas para no residentes. Y es que los no residentes también están sujetos a la tributación por ganancias patrimoniales derivadas de bienes situados en España. Pero es verdad que pueden estar sujetos a un régimen fiscal diferente y en algunos casos a tasas diferentes. Declaración y pago. Las ganancias patrimoniales deben ser declaradas en la declaración anual del IRPF. El contribuyente debe calcular y declarar estas ganancias adecuadamente para cumplir con sus obligaciones tributarias y evitar posibles sanciones. Implicaciones internacionales. En un contexto global, las ganancias patrimoniales obtenidas en el extranjero por residentes fiscales en España deben ser declaradas en España, con la posibilidad de aplicar la deducción por doble imposición internacional para evitar esa tributación doble. Estas implicaciones fiscales reflejan la importancia de gestionar cuidadosamente las transacciones que puedan generar ganancias patrimoniales. Y es que una planificación fiscal adecuada y un asesoramiento competente son esenciales para optimizar la carga tributaria y asegurarnos del cumplimiento de todas las obligaciones fiscales asociadas con las ganancias y pérdidas patrimoniales. Errores comunes a evitar con esto de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Bueno, pues en la declaración de ganancias y pérdidas patrimoniales, los contribuyentes a menudo pueden enfrentar ciertas complicaciones, cometer errores que pueden llevar a una tributación incorrecta, a sanciones o a pérdidas de oportunidades fiscales. Así que aquí te voy a detallar los errores comunes que debes evitar. Primer error, el más común, no declarar todas las transacciones. Y es que uno de los errores más graves es omitir voluntaria o involuntariamente la declaración de alguna ganancia o pérdida patrimonial. Y es que todos los cambios significativos en el patrimonio que implican la transmisión de bienes deben ser declarados, incluso si resultan en una pérdida. Documentación inadecuada, segundo error. No conservar adecuadamente las facturas, contratos y recibos que justifiquen el valor de adquisición y transmisión de un bien es un error común. Y es que esta documentación es esencial para justificar las cifras reportadas en la declaración de impuestos y en caso de una inspección fiscal. Cálculo incorrecto de las pérdidas o ganancias. Bueno, pues si cometemos errores en el cálculo del valor de adquisición o de transmisión, como olvidar incluir gastos asociados o no ajustar correctamente esas mejoras o depreciaciones, pues puede distorsionar el monto de la ganancia o pérdida patrimonial. No compensar adecuadamente las pérdidas, y es que muchos contribuyentes no aprovechan la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con ganancias del mismo ejercicio o llevar adelante las pérdidas para compensar en ejercicios futuros, perdiendo así pues una valiosa oportunidad para reducir su carga tributaria. Desconocimiento de las exenciones y deducciones, y es que ignorar las exenciones como la exención por reinversión en vivienda habitual o deducciones aplicables a ciertas transacciones, bueno, pues puede resultar en pagar más impuestos de los necesarios. No considerar el impacto de la inflación. Aunque la legislación fiscal de algunos países no ajusta las ganancias patrimoniales por inflación, como el nuestro, en aquellos que sí lo hacen, pues no aplicar este ajuste puede resultar en una declaración incorrecta. Errores en la declaración de ganancias de no residentes. Los no residentes que venden propiedades en otros países pueden enfrentar reglas fiscales complejas. No entender estas reglas pues puede llevar a errores en la cantidad de impuestos pagados tanto en el país de origen como en el país de residencia. Ignorar las reglas fiscales al vender acciones o fondos. Las acciones y los fondos de inversión tienen reglas específicas sobre cómo se calculan las ganancias y las pérdidas, especialmente cuando se consideran los costes de adquisición y las fechas de compra
y venta. Vamos ahora con algunos consejos para evitar esos errores. Mantén registro detallado, conserva siempre todos los documentos relevantes. Utiliza un software de contabilidad o consulta a un asesor fiscal para asegurarte de que tus cálculos son correctos. Estate siempre informado sobre las leyes fiscales vigentes y cualquier cambio reciente que pueda afectar a tu declaración de la renta. Planifica tus ventas y otras transacciones teniendo en cuenta el impacto fiscal. Bueno, pues evitar estos errores no solo te va a ayudar a cumplir con las obligaciones fiscales, sino que también te va a ayudar a optimizar la carga tributaria. Y es que tienes que aprovechar todas las oportunidades legales para minimizar tus impuestos. Consejos prácticos de ganancias y pérdidas patrimoniales. Al gestionar ganancias y pérdidas patrimoniales para la declaración de impuestos es crucial, pues ser metódico y preciso para evitar errores y para optimizar la situación fiscal. Pues aquí te voy a dar algunos consejos prácticos para manejar estas transacciones de manera eficiente, pero también efectiva. Lleva registros detallados. Mantén un registro meticuloso de todas las compras y ventas de activos, incluyendo la fecha de transacción, el precio de compra, el precio de venta y todos los gastos asociados como comisiones, impuestos y costes de mejora. Esta información va a ser crucial para calcular correctamente las ganancias y pérdidas patrimoniales. Guarda toda la documentación. Conserva las facturas, los contratos, los recibos, cualquier documento que pueda justificar los valores de adquisición y transmisión reportados en esa declaración de impuestos. Al final, estos documentos son vitales en caso de una revisión o auditoría por parte de la autoridad fiscal. Comprende las normas fiscales. Asegúrate de entender las normas fiscales que aplican a las ganancias y pérdidas patrimoniales, incluyendo cómo calcularlas, qué deducción y exenciones están disponibles en cada momento y cómo se aplican en tu situación particular. Utiliza las pérdidas a tu favor. Si incurres en pérdidas patrimoniales, recuerda que estas pueden ser utilizadas para compensar cualquier ganancia patrimonial del mismo año fiscal o, en algunos casos, de años fiscales futuros, de los próximos 4 años fiscales. Esta es una estrategia efectiva para reducir tu carga tributaria global. Planificación de la venta de activos. Y es que es muy importante que consideres el timing de la venta de activos. Si esperas incurrir en ganancias patrimoniales, pues podría ser beneficioso planificar estas ventas en años fiscales donde también esperes pérdidas para compensar el impacto fiscal. Consulta a un asesor fiscal. Si te sientes inseguro sobre cómo gestionar las ganancias y pérdidas patrimoniales o si tu situación fiscal es compleja, pues considera contratar a un asesor fiscal. Un profesional que pueda ofrecerte orientación personalizada y asegurarte de que estás aprovechando todas las oportunidades fiscales disponibles. Revisión y actualización constante. Las leyes fiscales cambian regularmente. Mantenerte informado sobre cualquier cambio en la legislación puede afectar las ganancias y pérdidas patrimoniales para asegurarte de que siempre estás cumpliendo con las normas más recientes y aprovechando las nuevas oportunidades de ahorro fiscal. Cuidado con la inflación. En países o en momentos donde la inflación es relevante y la ley lo permite, no es el caso de España, considerar ajustar el coste de adquisición de los activos por inflación para reflejar así más precisamente las ganancias y pérdidas es fundamental. Pues estos consejos te ayudarán a gestionar de manera más efectiva las ganancias y pérdidas patrimoniales, asegurando que maximices tus beneficios y minimices tus obligaciones fiscales siempre dentro del marco legal. Y si este vídeo te ha sido útil, te voy a pedir que le des un like, que te suscribas para más información valiosa y que compartas esta información con alguien que pueda beneficiarse de este contenido. Y si tienes preguntas o quieres compartir tus experiencias con las ganancias y pérdidas patrimoniales, pues déjanos un comentario en este vídeo que estaremos encantados de leerte. Gracias y seguimos con esta guía de la renta en España. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante este capítulo de la declaración de la renta, de nuestra guía de la declaración de la renta, en este caso de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Y yo te voy a pedir, quiero conseguir una ganancia patrimonial que no es otra que conseguirte como suscriptor. Así que te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todo esto que tiene que ver con la declaración de la renta, seguir esta guía de la declaración de la renta, aquí tienes más
más vídeos relacionados. Adiós, adiós.